Nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. Don José Macías, tiene usted la palabra. Bueno, pues sí, antes se me quedó un poco atrás decir dos cositas, más que nada para que también todos podamos expresarnos. Es cierto que está más que comprobado, nosotros quedamos bastante lejos de España para ciertas cosas y somos necesarios en algunas ocasiones para otras. Pero bueno, la lejanía, como tú bien dices, Paco, a veces dificulta que se nos oiga, y eso no quiere decir que no tengamos problemas, sino que nos cuesta pues 2 o 3 veces más que a cualquier otra comunidad expresar nuestras cosas. Como bien decía, en el caso de las Kelly fue uno de los ejemplos de perseverancia de un sector masacrado por la patronal. Y digo masacrado porque no estamos hablando solamente de largas jornadas de trabajo a unos salarios bastante ínfimos, hablamos de enfermedades profesionales que se ven convertidas en crónicas, hablamos de personas que por una parte no podían dejar de trabajar porque no tenían manera de subsistir de otra manera, pero el trabajo les estaba quitando su calidad de vida y su salud, y eso tiene que tener una solución. Fue, pues, bueno, a instancias de Nueva Canaria, como pudo recibir en ese momento presidente Mariano Rajoy una representación de las Kelly, y eso fue un acontecimiento, no por quien lo haya logrado, sino porque ese logro supone que hasta el propio presidente entonces quedara impactado con una realidad que parecía no ser posible en los tiempos que corren. Es importante, por tanto, reiteramos, tener voces que defiendan pues este tipo de cosas como hay que defenderlas, y con presencia activa en el Congreso de los Diputados. Hablamos también de otra de las cosas, los efectos de la quiebra de la turoperadora Thomas Cook, que no solamente afecta a Thomas Cook, sino también a todas sus empresas dependientes, y además de todo esa gran cantidad de gente que se ha quedado pues sin poder terminar de disfrutar sus vacaciones o sin volver a sus vuelos, a sus orígenes con esos vuelos. Además, hablamos de que va a suponer una quiebra en el mercado turístico que para nosotros es muy importante. Entonces, si a esta cuestión que es totalmente coyuntural, esto es fruto del Brexit, pese a que ya Thomas Cook arrastraba sus cosas de hace varios años, concretamente 2014 en adelante, sí es cierto que hay otro de los problemas que nosotros en su momento denunciamos, y es que la política que hasta hace un tiempo, un año o 2 años se estaba llevando en torno a la promoción turística, lo que fomentaba era precisamente que los gastos se generaran en origen y no en destino. Por tanto, ya cada vez que es el famoso paquete, todo incluido y un montón de medidas que hacía que la gente se gastara las perras en el sitio del que sale, pero no en el sitio a donde viene a disfrutar sus vacaciones. Una de las propuestas que se hizo para precisamente paliar los efectos en el sentido de la pérdida e incentivar la inversión de cara a la infraestructura turística, mejorar la infraestructura turística, no la planta hotelera, sino las infraestructuras asociadas al turismo. Hablamos de plazas, hablamos de parques, paradores, etcétera, parajes naturales, así como el embellecimiento del entorno. Fue la propuesta que hicimos nosotros de implantar una tasa turística, una tasa que no fuera a mermar los ingresos que podían tener los hoteleros, las empresas de la patronal, sino que por contra esa tasa se invirtiera directamente en mejorar los espacios de disfrute para el turismo. Una de las medidas para paliar, ya decíamos, ese poco rendimiento que se tiene con ocasión de que se promociona más el gasto en origen que en destino. Y por otra parte, pues decíamos, son medidas que parecen sencillas de aplicar, pero que estando a 2 horas de diferencia en vuelo de la península, parece que nos cuesta Dios y ayuda que nos escuchen. De ahí la importancia que tengamos quien nos represente y que nos represente bien, por supuesto. Don Iván. Bueno, en el caso de las Kelly, decir también que el apoyo social a determinadas causas mueve las cosas, no solo los partidos políticos, ¿no? Y en este caso ellas fueron las primeras en defender sus propios intereses, al margen de, seguramente porque ya no se sentían oídas por ningún partido político o ningún gobierno, y ellas mismas iniciaron, bueno, hay incluso un libro, ¿no?, que editaron y tal sobre historias para financiar su causa, y al final llegaron al Congreso de la mano de la senadora de Nueva Canarias, y la recibió Mariano Rajoy, y a partir de ahí se reconocieron algunas enfermedades que tienen que ver con su profesión y han mejorado
su situación laboral. Es cierto que les queda todavía muchísimo, ¿no? Pero hombre, el apoyo social yo creo que ha influido bastante, ¿no? Porque presiona también a los políticos, una forma de decir, oye, haga su trabajo, porque no solo son unos miles de personas afectadas, sino que también hay una sociedad que está pidiendo que se resuelva algo, ¿no? Que usted no hace, ¿no? Sí, pero es así, ¿no? Y lo hemos visto pues, con muchísimos colectivos, ¿no? Con afectados de enfermedades determinadas, o incluso de atentados terroristas, ¿no? ¿Cuántos años de terrorismo hubo en España hasta que se reconociera a las víctimas de terrorismo, a sus familiares como víctimas también? Es decir, hay ejemplos en el que está claro que la movilización social también consigue cosas, ¿no? En esto todavía nos queda mucho por avanzar, ¿no? Que las iniciativas populares al final lleguen al Parlamento y se puedan convertir y se debatan y se puedan convertir en leyes. ¿Por qué no? Es decir, mecanismos para mejorar los tenemos. Lo que pasa es que se atascan porque no interesa, porque no es el tiempo, porque realmente la participación ciudadana se quedan los discursos, pero en la realidad... porque hay participación ciudadana, pero no hay participación política. No, claro, y a veces no hay voluntad, o no hay interés, o no hay posibilidad, ¿no? El tema de la tasa turística es un ejemplo de ello. Está en el programa de gobierno, la gente lo vota, sabe que si lo vota se va a poner la tasa turística, luego viene la realidad económica, que como el tema del Thomas Cook, que te va a impedir poner la tasa, porque imaginamos que el mercado como está de revuelto en el tema turístico como para encima meter una tasa turística en este momento, ¿no? No es posible. La duda con la tasa turística no es si va a afectar o no a la economía, sino si se revierte en el fin en el que está dicho, que esa es la gran incógnita, esa ¿no? es la picardía. ¿Cómo me vas a garantizar que el euro que pone, que el turista, que además... Mire, hay un impuesto en Canarias, en Gran Canaria, el céntimo verde. Sí. ¿Dónde está? ¿Cuánto se Bueno, regala? es una idea, ¿no? limpiándolo barranco. ¿Se está recaudando o no se está recaudando? El céntimo verde lo estamos pagando. Lo estamos pagando. ¿Dónde está? ¿Cuánto se ha recaudado y dónde se ha invertido? Que alguien me lo explique. Hay determinadas cuestiones que se quedan en eso, en discursos políticos y demás. En recaudar. A la hora de la verdad, bueno, hay muchos, ¿no? Ecoisla, ¿no? La soberanía alimentaria. Sí, eso, bueno, pues son objetivos son a objetivos, larguísimo plazo, hay una realidad. pero realidades en un mandato... Yo, cuando echo gasolina en mi coche, estoy pagando el céntimo verde. Sí. ¿Y dónde está? Claro, el tema es la reversión, es decir, que realmente vaya con el fin para que se ha quedado ese impuesto, ¿no? Porque es un impuesto. ¿Cuál es el fin? Bueno, y además un impuesto que yo creo que si se le explica al turista lo va a agradecer. Quiero decir, no le rehuye, ¿no? Pagar €1 más por su vida, pero hombre, pero tiene que ver, ¿no? Si le dejamos el sur tal y como está, y además le hacemos pagar la tasa turística, y mira, es que para tener estos espacios urbanos, amigo mío, ¿sabes? ¿Dónde está ese dinero, no? Esa es la gran duda. Y luego el tema de la economía, y luego el tema de Thomas Cook, hombre, tampoco hay que alarmar, ¿no? El mercado turístico es muy flexible, en Canarias está muy consolidado, no es una cosa de... Llevamos una trayectoria turística, vamos, que además es imitada y es vista, oye, como ejemplo en otros países, ¿no? Esto, seguramente, el espacio que deja Thomas Cook, pues lo va a ocupar otro tour operador, o lo van a ocupar otras empresas. El problema en Canarias de entrada es la conectividad. Pero la deuda y eso lo vamos a pagar nosotros. Claro, no, pero es que Paco, vamos a ver. Imagínate, el otro día me hablaban de un complejo de apartamentos pequeñito, de menos de 50 apartamentos. Un complejo de apartamentos, vamos. La deuda que tenían los tres hasta terminar el año eran 70.000 euros. Ellos tienen, si esos turistas, ellos han vendido 70.000 euros, pero no les han pagado, porque esta gente pagaba 90 días, 60 días. Si el turista viene, tienen que atenderlo, tienen que darle su cama. ¿Y por qué le permite que pague 90 días, 60 días? Bueno, porque oye, si usted ve que hay un peligro donde puede causar un daño, pague usted sobre la marcha. Ese es el mercado, porque se supone... y ahora, ¿por qué usted le deja que pague 90, 120, lo voy a pagar yo? Vuelvo a lo que decía antes, porque se supone que hay organismos que vigilan eso. Porque para los organismos yo no los he oído. No los he oído. Pero sí tiene, lo que es cierto es que para el hotelero o el dueño del apartamento, si llega ese turista hay que atenderlo, sabiendo que a lo mejor no vas a cobrar la factura. Y tenían 70.000 euros hasta final de año y el próximo trimestre tenían 150.000 euros. ¿No? Esas son sus pérdidas, de la noche a la mañana. Entonces, es un problema. Es un problema. ¿Y tú crees, nosotros vamos a creer que esas pérdidas las va a asumir el hostelero y ya está? No. No, las va a repercutir en lo de siempre, en el personal. Claro. Ese es el peligro, ¿no? Claro. Primero el tema económico y luego las consecuencias sociales y en desempleo que puede traer esto. Esto es una cosa que
que es seria y que es verdad que puede afectar, sabiendo que el mercado se va a recuperar y que Canarias sigue siendo un turismo apetecible, la gente quiere seguir viniendo aquí y va a seguir viniendo aquí. Sí. Lo que pasa es que es un problema coyuntural, no cabe duda. Una emergencia coyuntural en el sentido de que uno espera que hubiera un gobierno para atenderla, nada más, ¿no? Pero la deuda sí que va a ser definitiva. De ahí, como la deuda de cualquiera. Un apunte importante que hacía, interrelacionando una cosa con la otra, un apunte importante que hacía antes, Iván, es el tema de que hay pocos inspectores para fiscalizar adecuadamente y velar por el cumplimiento de la ley. Hablamos de que en torno al 28% de la economía que genera la Comunidad de Canarias es economía sumergida. 28%. Y a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional ya el dato es... Sí, está por ahí está. Concretamente en Canarias estamos hablando que es el 28% de una economía que no se declara en ningún sitio, que no va a tributo y ese tributo por tanto no se puede traducir en servicios para los ciudadanos. Hablamos de otras cosas, la fiscalización del cumplimiento, puede ser el céntimo verde o distintas tasas que son de aplicación obligatoria por ley que parece que no se cumple o que no se cumplen al 100%. Por tanto, implementar el número de inspectores es determinante para procurar una fiscalidad limpia y que a su vez pues eso se traduzca en mejora de servicios para la ciudadanía. Y hay otra de las cuestiones, por todos es sabido, hace un par de años las cosas se han ciertamente normalizado en otros destinos turísticos y eso ha hecho que también esa cantidad de turismo extra que nosotros estábamos recibiendo, que no nos pertenecía, vamos a decir que no nos pertenecía en función de otros sitios, otros países, otros destinos turísticos que estaban en conflicto, la ralentización de esos conflictos ha procurado también abrir otro tipo de alternativas para el turismo y eso ha hecho que nosotros bajemos, pero que es cíclico. Nosotros tenemos que procurar, entiendo yo, buscar mejorar las condiciones de las infraestructuras que le ofrecemos a nuestro turismo para no solamente que venga una vez y se vaya, sino que venga y repita y que eso también se pueda ir traduciendo al futuro visitante que tengamos aquí. Cuidar nuestra economía pasa por cuidar nuestros sectores productivos, independientemente de que haya que diversificar en otros sectores, que no sea solamente dependencia del turismo. Hablamos de sectores como pueden ser los sectores energéticos. Son sectores emergentes con una proyección espectacular que de implantarse y además de eso implementarse oportunamente pueden suponer ventajas, primero ventajas económicas para nosotros y segundo oportunidades de empleo para nuestra gente. Hablamos, esto es otro apunte para no tampoco extender mucho el debate, más de 100.000 empleos a día de hoy en Canarias están sobrecualificados para el trabajo que desarrollan, es decir, hay 100.000 personas en Canarias en este momento que tienen más cualificación que la que se les exige para el puesto que desarrollan, en algunos casos titulaciones superiores y en muchos casos, aquello que decíamos, fuera de cerebro, se van fuera de aquí porque aquí no hay donde explotar ese talento. Tendremos que buscar espacios para explotar ese talento. Es cuestión de diversificar. Un poco en línea generales con lo que han dicho los compañeros, con el tema de las Kellys, por ejemplo, lo que decía Iván de la sublevación totalmente correcta de estas personas en su momento para hacerse escuchar ante los políticos. También es totalmente real y comparto con él las apreciaciones que hacían de que muchas veces en el mundo sanitario, por ejemplo, en cuestiones de agrupaciones o colectivos en diversas enfermedades, pues muchas veces les cuesta muchísimo el hacerse escuchar por esos retrasos y esas cuestiones que necesitan solucionar con una mayor solvencia y que no lo consiguen, ¿no? Cuando hay ciertas cuestiones que deberían escucharse sin tener que hacer una presión social para hacerlo. Lo que sí es verdad que realmente hay algunas cuestiones que cuando hay una movilización social, dependiendo de la cantidad de masa social que se mueva y lo que se genere día a día en la calle, es lo que realmente se escucha, ¿no? Cuando debería ser más a nivel global. Lo que estamos hablando de Thomas Cook, yo creo que ahora mismo la sensación y la percepción que tiene la gente de los daños colaterales, que los compañeros también lo han comentado, los daños colaterales que todo esto pueda traer. Lógicamente otras compañías, ya salió una en prensa hoy que ofertaba entrar en el sur de la isla para paliar un poco la historia de lo que estaba ocurriendo ahora, y lo que tenemos que buscar un poco es intentar realizar un proyectos de futuro que nos lleven a, como bien decía el compañero, a que la gente no solo esté aquí de paso, sino que venga y quiera regresar, que es lo importante. Con el tema de la fiscalización, debería haber un mayor control.
Yo creo que en eso las ideologías políticas yo creo que están a un lado, porque yo creo que todos los ciudadanos queremos lo mismo, que haya un control de a dónde va el dinero, sobre todo cómo repercute en el ciudadano en el día a día. Pues la clase política no está por la labor. Pues habría que empezar entonces a valorar y a ver cómo debe empezar a funcionar la política en este país. Lo que no se puede estar, y yo lo que no entiendo son los mensajes que se mandan, ¿no? Y son mensajes fáciles, por el Brexit. No, el Brexit va a afectar al turismo en Canarias. El Brexit va a afectar al turismo en Canarias. ¿Por qué? Hombre, es que el Brexit en Inglaterra son ingleses y los mayores que nos visitan son ingleses. ¿Vale? ¿Y cuál es el problema? No, que se salen de Europa. ¿Ah? Mire, y los chinos están en Europa. Los rusos están en Europa. Los árabes están en Europa. Y vienen de turistas a Canarias. ¿Por qué se utiliza siempre esos mensajitos? O sea, la realidad que puede afectar la exportación, puede ser, eso es la realidad. Pero mire, aquí la exportación cada vez se carga más, porque aquí potencia Europa, que ya estamos en Europa, el tomate de Marruecos, que no está en Europa, que el tomate en Canarias. A ver si nos vamos a Madrid corriendo también. Está claro que históricamente también Canarias ha tenido una relación comercial con Inglaterra, ¿no? En Inglaterra claro. Hay hasta un muelle, ¿no? Conjunamente, relación comercial, pero los turismos... Pero 2 millones no viene relacionado, porque la bajada, por ejemplo, la bajada de la libra hace que, bueno, que igual el destino de Canarias le queda más cerca a Túnez y más barato, y es más competitivo, y por ahí también podemos perder. Iván, no solo por el precio, sino por la devaluación. Ahí donde va a estar el problema este. Pero yo antes sí me gustaría hacer un reconocimiento a las Kelly, y que sean un ejemplo, sirva de ejemplo para otros colectivos, porque hay que aplaudirle. Y comprar el libro, Pepe. ¿Perdón? Y comprar el libro. Hay que aplaudirle a estas valientes, porque han sido unos valientes y que han sufrido. Y que han sufrido. Y siguen sufriendo. Y siguen sufriendo. No cabe duda que el esfuerzo y el sacrificio es como se consiguen las cosas, y estas personas se han esforzado, se han sacrificado y han conseguido al menos que se les reconozcan. Y ya es importante, se les reconozcan y que, como decía antes, que sean un ejemplo. Mira, el problema del Thomas Cook es un problema coyuntural, sí, en cuanto a atraer pasajeros o a llevar pasajeros, porque ya creo que decía Héctor, me parece que hay otra compañía, no, hay dos ya, hay una compañía noruega que también ya quiere entrar. La ruta aérea no es de un día para mañana, eso es un trámite. Lógicamente. Es un problema. Por eso decía yo. ¿Y a quién se lo damos? Por eso el amigo que le vamos a dar la línea. Por eso, la forma y sobre todo los trámites que... Yo de momento, por lo menos, Ryanair ya dice que no, ya no lo tiene tan claro que se va. Ya lo tiene. Hay que buscar un amigo que le demos la línea y se la subvencionamos. Ya se hizo con no sé AENA, si lo de la... ruta aérea. Por eso el gobierno de Canarias pedía la quinta libertad aérea para que cualquier aparato que pase por Canarias pueda dejar y recoger pasajes para darle. No sé si eso, bueno, las compañías españolas lógicamente no lo van a aceptar mucho, y máxime, por ejemplo, que estamos... yo creo que va en buen camino una compañía canaria, que es la Vinter, que parece que tiene ya 8 reactores pedidos, que va... un tour operador canario. Claro, esa es otra idea que... a mí eso me suena chiquito, que es como Proesca, hay determinadas empresas públicas que al final... Vamos a ver, yo creo... terminan siendo el echadero de... Yo creo que se ha sido un poco cómodo también algunos grandes empresarios en Canarias. Hombre, ya lo estamos entendiendo. Sí, han sido un poco cómodos. Han sido un poco cómodos. Ustedes me traigan aquí el turismo, ustedes me lo traen, yo les cobro y yo con esto me aguanto. Oye, ¿por qué no se intentó de crear entre los grandes empresarios canarios un turoperador, ir a buscar turismo a ellos, ir allí a buscarlo y traerlo, llevarlo? Está en el Consejo de Administración de AENA, sí, siendo los aeropuertos canarios los que más dinero dan. Bueno, sí. Por lo tanto, yo creo que aquí también la facilidad, la comodidad. AENA, ¿no? Siendo una empresa pública que además genera beneficios, ¿no? Ese tipo de cuestiones son, hombre, si hablamos de desencanto de la política, ese tipo de cosas generan partidos políticos, o sea, crean partidos políticos. Aquí hay, ¿sabes? Fíjate si la cosa es... Aquí sí puede haber un receso. Perdona, Pepe, ministros, expresidentes de gobierno sentados en consejos de administración de empresas, haciendo lobby. Sí, pero no te fíes ese tipo de cuestiones son las que luego traen esto. El hijo, la mujer del ministro también está, y el primo, mira, y el sobrino, no sé si eso es... y demás familia. Eso es malo o es bueno. Hombre, para esas familias... Para ellos es bueno, para ellos es bueno, seguro. Para ellos es bueno. Aquí el problema más grave puede ser... Yo lo digo porque lo digo por la experiencia que tengo en cuanto a lo que es el comercio, el negocio, la industria, ¿no?
un negocio cierra 6 meses o 5 meses por reformas o por lo que sea, o por traslado, por traspaso, y pierden muchos clientes. ¿Eh? Un negocio, por eso los negocios es muy difícil que te cierren en vacaciones. Cerrar un negocio al público de vacaciones es un problema no por lo que van a perder ese mes, sino por los clientes que tiene y habitualmente y se van a otro lado. Y esto puede ocurrir con el turismo que venía de Inglaterra aquí y no viene, o de otros países, que Tomás Cook traía también de otros países. El problema lo que tiene que resolver el gobierno primero es económico y luego garantizar la conectividad. Claro. O sea, que haya aviones para venir en esta temporada, que además empieza Claro, la temporada yo no- alta, claro. garantizar que las plazas se puedan ocupar. Se pueden ¿no? Ese ocupar. es el gran problema. Claro. Es un problema. Entonces, creo que ahí del Estado, es donde no del está el gobierno quid de la autónomo. cuestión de que, No solo del gobierno autónomo. se pueda perder turismo y se vayan a otros destinos, ¿no? A otros Bueno, destinos va a coger en campaña que electoral. tenemos destinos, como yo creo que se nombraba aquí antes, a Túnez, que los está quitando bastante turismo, ¿no? Y puede ser que en un momento determinado, turismo que venía, como todas estas cosas pasan, se va a otro sitio, y aquí tenemos nosotros muchos, yo creo que decenas y centenares de miles de turistas que vienen siempre todos los años aquí. Repiten. Sí. Que repiten, ¿no? Que repiten. De las cosas buenas que tienen. Ese turismo, imagínate que un año lo lleven a otro lado y les encanta aquello y ya no vienen más. Ese puede ser un hándicap, puede ser un problema que vayamos a tener porque íbamos lanzados hacia arriba con ¿cuánto era? 16 millones de turistas, ¿no? Llegamos a tener 14 millones de turistas, puede ser, en el O 14, 2017, ¿no? hemos 2018. lanzado. Es que, Me parece es que que el mes pasado bajó el turismo, ¿no? sí bajó. Entonces íbamos Por si lanzados, acaso bueno. La tendencia estaba bajando por si acaso España, bajaba. él ha ayudado a España porque España es que es increíble, el segundo país del mundo después de Francia, y además tampoco a mucha distancia, ¿eh? Porque Francia está en 90 millones y España está en casi 80, ¿no? O Hombre, sea por que... lo menos se le va, el IGI me parece se va a reducir o algo así. Hombre, Los lógicamente planes del gobierno de facturar- Canarias era subirlo, ¿eh? al Estaba más claro. facturar. No, pero en este caso a las empresas estas que tienen que pagar el IGI por el tema de Tomás Cook. Bueno, se le va a condonar, me parece Bueno, que... Se le va a condenar. Bueno, se le va por lo menos a permitir prorrogarlo, ¿no? No, Igual que el pago a la seguridad la social, que es seguridad otra social medida que están también, reclamando también los Con empresarios. ocasión de que van a tener que reclamar esos pagos. A mí me gustaría que eso ocurriera cuando una empresa también que tiene problemas. Y los pequeños y medianos y los autónomos que tienen esas facturas impagadas Claro. y han tenido que pagar El IGI por IGI. delante, exactamente. Pero Y al sin final, cobrar la ya- factura. esto ya lo hemos vivido en la construcción, ¿eh? Y al final parecía que era una cuestión de los promotores inmobiliarios que tenían mucho dinero y de los bancos y tal, y al final acabó afectando hasta al peón albañil, es decir, a todo un sector, ¿eh? Y en Canarias eso fue dramático. Entonces, como ya lo hemos visto, las consecuencias que trae no atender el problema a tiempo o no reconocerlo, ¿no? Bueno, pues esto el primer día hay que decirlo, ¿no? Y todo el mundo, y yo por lo menos estoy viendo que todos los partidos no están haciendo un uso partidista de esto, que se podría sacar punta y tal, y por lo menos no lo estamos No, pero es una apreciando. realidad, porque el Pero sí es pequeño verdad empresario que es autónomo y que ha hecho un trabajo y tiene una factura impagada, y sobre todo algunas con la administración que no la paga, que se pega hasta 400 días para pagarle cuando le paga, y si tiene que llevarlo a juzgado, a un ayuntamiento. Pero el gobierno de ¿Y dónde Canarias... están las Paco, inspecciones? Claro, es que, Porque dice que la fecha de pago son 30 días. ¿Dónde está la inspección que le hizo una en un momento administración? dado, los máximos deudores fueron las administraciones públicas, y de ¿Dónde ahí están las los inspectores? las leyes de Y contención cuando de se gastos, endeudaron estas administraciones, ¿dónde estaban los inspectores? mirando al otro No lado. hay a otro inspectores. lado, Pero es a que en el pagar Parlamento a de los Canarias, salarios. Paco, en el... Cuando hay facturas que no tienen reconocimiento de deuda y están en los cajones, ¿dónde están los inspectores? Por eso Que han está llamado a esos politiquitos de turno, espabiladitos, y le han dicho, mire, es una responsabilidad pagar con su patrimonio, que hay una ley española que no se cumple, No, y- que se dice que tienen que pagarla. ¿Dónde está? Muchos funcionarios que les pagamos para Paco, que en el vivan. Parlamento ¿dónde? de Canarias se aprobó. Sí, Se sí. aprobó. Se aprueba un no montón de se cosas que pague no el se IGI, cumplen. que no pague el IGI hasta que no se cobre la factura. El Sí, empresario Para que las no empresas facture. facturan menos de 30.000. Exactamente, Una eso. Para las empresas Toda que la facturan cantidad. A los autónomos. facturación de 30.000 Claro. euros prácticamente, que decir, Muy poquito. un comercio y- pequeñito. el ¿eh? problema Y es ahora Cualquier eso. empresa tiene Y ahora- que adelantar el IGI. y ahora te El problema- invito, que el y ahora problema te es quién invito, llega a esa Pepe, cantidad que se pactó ahí en ese momento. porque ahora, el que llega ahí- ahora te invito a que vayas allí y le digas que mire, que este señor no me va a pagar. Cuando te pidan todos los requisitos que te van a pedir, Ah, sí. mejor que Sí, lo pagues. pago. Te sale más barato. Que te sale más barato.
Te sale más barato porque Y las poner costas de no sé recursos, qué, las costas de no sé recursos. cuánto, los recursos, que si que me tienen que pagar una asesoría porque tienen que presentar no sé qué, me trae, dice, mire, yo lo pago, déjalo así. Es así. Eso y el doble si hace falta. Bueno, la capacidad, eso es un tema, la capacidad confiscatoria que tiene la hacienda pública Sí. y recaudación de Es cabildo, valores, demás, esto es inaudito. O sea, en Es otros muy- países es- primero te embargan, primero cobran y luego ya veremos. Pero primero te trincan el dinero, ¿no? Es una cosa, vamos. Sí, sí. Otro de los temas que queríamos tocar, el tema que está también candente, el cambio climático. ¿Cómo lo están viviendo? En este caso, se van a movilizar, somos conscientes, se va a ver medidas, o son las medidas populares que hay que actuar por el cambio Bueno, climático. Yo creo, Paco, que nosotros realmente, es cierto, estamos envenenando la tierra. Eso es cierto, eso es verdad. Yo no soy técnico en la materia, no soy científico, ni escucho a estos científicos decir que el agujero de la capa de ozono y que esto trae consecuencias graves porque el CO2 que estamos echando a la atmósfera está perjudicando y esto lógicamente los conlleva a estos cambios de tiempo. Yo estoy en parte de acuerdo, no en todo, porque siempre estas cuestiones han sido cíclicas. Mira, en el año 1911 hasta 1915 hubo prácticamente una sequía terrible, una hambruna. Y ahí no se hablaba de que era el cambio climático, ¿no? Hubo 4 años prácticamente que aquí en Canarias, y yo creo que en España pasaría más o menos lo mismo, hubo un problema grave con que no llovía, ¿eh? Y volvió otra vez a llover. No se dijo nada del cambio climático. Ahora, bueno, se habla mucho del cambio climático. Yo la verdad es que no tengo capacidad, porque no he estudiado estos temas, para decir que lo que está pasando, lo que viene es un cambio climático y esto va a cambiar y hay deshielos en el Ártico y va a subir el mar un metro y todas estas cuestiones. Yo soy incapaz de discutirlo porque no tengo conocimientos para ello. Pero también es cierto que los tiempos son cíclicos, ¿eh? Aquí han pasado muchas veces. Eso pregúntele a las personas mayores del cambio y te dirán, oye, sí, yo recuerdo el año tal año que prácticamente hizo mucho calor, que no llovía, y recuerdo después de tal fecha que estuvo llovía 4 meses al año. Eso que también hubo un cambio climático. Yo la verdad es que tampoco le podemos poner todo el foco. Que es verdad que nosotros estamos envenenando la tierra, echando tanto plástico y tanta basura que no se deshace en poco tiempo en la tierra, eso es verdad. Y que habrá que ser más riguroso por parte de todas las administraciones, y las máximas más cercanas, que son los ayuntamientos, tendrán que poner en marcha pues algunos mecanismos para que estas cosas no ocurran. La entrada no contamina. Claro, y el tema de las contaminaciones, porque es verdad que hace tantos años no había los productos tan malos que hay para echar en el agua del mar, en el agua de los ríos, en el agua de los depósitos. Por lo tanto, sí, habrá un cambio climático, pero también hay cíclicos que se llama así. Bueno. Hombre, ya cada vez una parte buena que tienen los medios de comunicación es que ya hay cosas que no nos las esconden. Entiendo yo que en una acción bastante objetiva de concienciar cada vez más sobre comportamientos a todos los ciudadanos. Lo que es innegable es que nuestro planeta, que no tenemos otro alternativo, es el único donde vivimos, salvo que haya alguna cosa en el futuro que nos asombra a todos. Nuestro planeta agoniza con muchos indicadores que hasta hace tiempo no le poníamos asunto y a día de hoy se han convertido en casi un elemento de reflexión diaria. Muy en parte por la incidencia de los medios de comunicación y por otra parte porque cada vez que entiendo que estamos a lo mejor no tan concienciados pero sí más sensibilizados con esta realidad. Hablamos de que ya todas las organizaciones, excepto algunos países que se mantienen al margen por esas Como China, esas hegemonías que se creen que están por encima del bien y el mal, y desgraciadamente el deterioro del planeta no es producido por fenómenos naturales, sino por una acción directa del ser humano. Entonces, sin ser esos países que todavía se mantienen escépticos, aceptar una realidad que es cada vez más acuciante,
La ONU ha desarrollado desde hace varios años lo que conocemos todos por Objetivos de Desarrollo Sostenible, a lo cual se están acogiendo pues casi todos los gobiernos de países miembros y también, por tanto, todas las administraciones dependientes en esos países miembros. Pero vamos a un dato relevante en nuestro pequeño, vamos a decir, espacio, que es Canarias. De un 100% de residuos, estos son datos de febrero de este año 2019, del 100% de residuos que nosotros generamos en Canarias, solamente un 18% se procesa en plantas de reciclaje y tratamiento. El 82% son tratados como tal, como residuos, y se depositan en vertederos. Y esto es un verdadero problema. Gestionar este residuo, esta basura, para incluso producir energía a través de la transformación del gas que produce el propio fermento de los residuos, o incluso la reutilización de plásticos, como bien decía Pepe, son cosas que cada vez se hacen más necesarias. Y sobre todo, la implantación de energías que puedan ser derivadas o que estén derivadas de la reutilización de ese tipo de residuos, o en este caso de materias primas, como puede ser el plástico, el cartón o cualquier otra cosa, se hace cada vez más necesario si no queremos seguir destruyendo los recursos naturales que tenemos. Por tanto, hay una situación, sin que nos llevemos al alarmismo, pero una situación que cuanto menos es preocupante, y cualquier pequeña acción que se pueda hacer, con seguro que contribuye a una mejora. Don Iván. Bueno, el cambio climático, me gustaría también hablar del cambio de conciencia, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio de conciencia, no solo en nuestra generación, sino no entre los más jóvenes, sino también en nuestra generación, ¿no? Y yo creo que entre los objetivos de cualquier gobierno, la ecología y el medio ambiente siempre están, ¿no? Por cierto, también los de procurar progreso, ¿no? Es decir, no he visto ningún gobierno que entre sus propuestas sea generar atraso, ¿no? Lo digo por aquello de los gobiernos progresistas y de los discursos que se quedan en eso, ¿no? En palabras, ¿no? Yo creo que hemos progresado bastante, y luego hay una cuestión que es el alarmismo, ¿no? Que circula por las redes sociales, donde, en fin, fluye, ¿no? Yo, por ejemplo, debo llevar 35 años haciendo surfing en la playa, ¿no? En toda la costa de casi toda Gran Canaria. La altura de la marea baja y la altura de la marea alta están igual ahora que hace 35 años. Es decir, no nos estamos hundiendo, pero sí es cierto que si no hacemos algo desde ya, porque lo que tenemos ahora es una crisis de población, de superpoblación, de sobrepoblación y de consumo, de cambios de hábitos de consumo. Es decir, cualquier chico de 14, 15 años, no sé, en 4 años te cambia el móvil 2 o 3 veces, ¿no? Eso es material, eso es plástico, esos son minerales, esa tecnología que antes no teníamos y que ahora parece que es un bien, como, en fin, un bien de consumo habitual. Ese problema antes no existía y ahora sí existe, ¿no? O sea que también la generación que está demandando más conciencia ambiental también es parte del problema. También es parte del problema, y eso hay que llevarlo a las escuelas, ¿no? Hay que educar a los niños no solo en cuidar el medio ambiente, sino en hábitos de consumo que no te lleven a excesos, ¿no? Como el que tenemos en Canarias, ¿no? Porque además tenemos también el problema de que no tenemos plantas de reciclaje ni espacio para ponerlas, ¿no? Háblale a un ecologista de poner una planta de reciclaje de amianto en la isla, por ejemplo, ¿no? Todos los residuos de amianto se embarcan en un contenedor y tienen que ir a Madrid, porque solo hay una planta de reciclaje. Sin embargo, es un problema, porque hemos permitido construir con chapa duralita durante 40 años, ¿no? Y eso está ahí. Y hay que quitarlo, bueno, ¿y a dónde lo echamos, no? También es un problema las plantas de reciclaje y ser flexible en un momento dado. No digo que se ponga una planta de reciclaje aquí en Canarias de ese tipo, pero sí que las plantas mejoren su rendimiento y haya más, ¿no? Porque solo con la que tenemos en Juan Grande, igual, ¿no? Para toda la isla, ¿no? Y lo que producimos y lo que tenemos en el sur, ¿no? Generando residuos a diario, pues en fin, es insuficiente, y está claro, los datos están ahí, ¿no? Y luego está el tema ideológico y el discurso político, ¿no? Esto sucede cuando hay gobiernos de determinados signos políticos de extrema derecha, ¿no? Entonces enseguida se asocia a Donald Trump, Bolsonaro en Brasil, ¿no? Cuando los principales generadores de residuos no solo son Estados Unidos, sino también China, ¿no? Que yo sepa, China no hay ultraderecha, ¿no? Todo el sudeste asiático, la India. O sea, ese problema lo generan los países donde más población hay y donde más manufactura hay que consumimos nosotros, ¿no? Es un problema efectivamente global,
pero en fin, no nos fustiguemos y no nos machaquemos, estamos fastidiando el planeta y demás, ¿no? Sí, hagamos actos, hagamos políticas sostenibles, medioambientales, educativas, ¿no? Pero también tengamos claro que el mundo no se acaba pasado mañana, ¿no? Es decir, creo que era Al Gore el primero que empezó a dar ruedas de prensa y conferencias por todo el mundo y siempre hablaba que este problema hablaba de la capa de ozono y había que digamos, exagerarlo para que entraran las conciencias, para que la gente para que fuera impactante, ¿no? Es cierto que todas las imágenes que vemos son reales, ¿no? Pero hombre, que esto no se acaba mañana, ¿no? En fin. Yo con respecto a lo que decía Pepe de las cosas que ocurrían antes y que a lo mejor no ves la diferencia, yo creo que sobre todo es lo que decía un poco Iván, el tema del alarmismo y sobre todo la sensibilización que hay en la sociedad, en la actualidad, ¿no? Sí es verdad que es necesaria una intervención social, pero que esa intervención social debe ser planificada y sobre todo coordinada, ¿vale? Porque los objetivos de un proyecto como este en el tema del cambio climático, yo creo que en la situación en la que estamos hoy en día se van a plantear a medio y largo plazo y sobre todo que debemos ser conscientes de que el clima de nuestro planeta está cambiando, pero sobre todo debido a la influencia del ser humano, a la influencia nuestra, ¿no? Hay un mayor número, y eso lo vemos día a día en los medios de comunicación, de fenómenos meteorológicos externos, como los huracanes son más lentos, pero son aún más devastadores que antes. El tema a medida que va aumentando la temperatura del planeta, según lo que comentan los expertos, pues también va a aumentar la cantidad de lluvia producida por los ciclones tropicales. Eso también afecta a sitios que tienen una mayor pobreza. La reducción de las capas polares, el deshielo, eso influirá en un futuro cercano o lejano a la variación del nivel del mar y la flora o la fauna, que también es muy, muy importante, ¿no? Y sobre todo lo que hablábamos antes también de la palabra política, que la política debe actuar poniendo sobre la mesa los problemas a los que nos enfrentamos todos y coordinar esos proyectos y sobre todo crear un modo de actuación para resolverlo. Nos quedan 3 minutos, por lo cual nos vamos a dividir en 35 segundos cada uno. Bueno, yo simplemente decir que en este caso los primeros que incumplen la ley para depositar, por ejemplo, en el mar productos corrosivos son las instituciones públicas. Porque a que me diga alguien qué inspectores hay para ver lo que se invierte en el mar de las depuradoras. ¿Quién inspecciona? ¿Qué sabemos lo que están echando en el mar si eso ha sido depurado, si la depuradora se estropeó y según viene de las alcantarillas va al mar? ¿Quién inspecciona eso? Cierto. Señor Macías. Como bien se decía y lo indicaba Iván, está claro que somos parte del problema, pero que el mundo no se acaba mañana. Pero evidentemente sí, para que eso no suceda algún día tendremos que empezar a poner soluciones desde ahora. Evidentemente que no sean alarmistas, sino cada vez más orientadas a la reeducación social en ese sentido. 2 apuntes importantes que yo creo que son importantes. Una de las primeras iniciativas que toma el Gobierno de Canarias al poco de su posesión es declarar la situación de crisis climática en el archipiélago, a la cual después también se une, en Telde, iniciativa de una formación política de Unidas Podemos, la declaración de situación de emergencia climática. Esto encierra un conjunto de cuestiones, no es para, como bien decíamos, alarmarnos y el mundo se acaba mañana, pero sí para ir orientando las políticas en cuestiones más sostenibles, expansión de las energías renovables, promoción del uso de transporte sostenible o la movilidad a través de transporte sostenible, nuevas prácticas de respeto con el medio ambiente, reducción progresiva del uso de plástico, una serie de medidas que los gobiernos deben implantar para que la gente vaya tomando cada vez más conciencia. La verdad que sí, el Ayuntamiento de Telde tiene un claro ejemplo. Llega a la fiesta de San Juan, nos llena el barranco de tabla, de todo lo que hay por ahí, le pega fuego, da la ceniza ahí durante no sé cuánto tiempo hasta que se aburre todo el mundo, para después lo recoge. Después lo primero que declara emergencia climática. Cojonudamente. Bueno, yo recomendar ver el vídeo de la intervención en Naciones Unidas de Duterte, el presidente de El Salvador. Es una intervención brillante, ¿no? Porque hacía ver también
que las instituciones que tienen que velar por el cuidado del planeta, ¿no? Sí. La ONU, por ejemplo, también tiene que cambiar, una institución caduca, y que simplemente reunir a todos los presidentes del mundo, sus delegaciones y tal, eso también es contaminación, ¿no? Cuando se podía hacer, por ejemplo, una conferencia de Skype, ¿no? O hacer llegar a los jóvenes, a través de su teléfono móvil, esa concienciación, ¿no? Y no se hace. Don Héctor. Yo, en base a lo que decía anteriormente y brevemente, por la importancia sobre todo del papel que tienen las administraciones públicas, se debe actuar presentando sobre todo partidas presupuestarias para el 2020 para atacar estas cosas que vayan dirigidas a la gente y no solo, digamos, con un proyecto para, por ejemplo, estudiar una factura de la luz para abaratar costos, lo que es cambiar focos, cosas que tenemos todos en casa, como apagar el stand-by de una televisión, que parece una tontería, pero que realmente no lo es. Usar una lavadora cuando el tambor está lleno, plantar árboles, revisar los neumáticos, todo ese tipo de cosas que la tenemos en el día a día, yo creo que ayudan globalmente a todos. Don Héctor, don Iván, don José Luis, don José, gracias a los cuatro por estar con nosotros y a ustedes también un millón de gracias por estar compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Los próximos miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes a partir de las 9 de la noche aquí en Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.